Hola, mi nombre es Sabrina Gazdic y el día de hoy hablaremos sobre cómo van de la mano los metales y la corriente eléctrica. Esto se debe a su propiedad conductora, térmica y reflectiva. Es decir, los metales poseen electrones que se encuentran con un libre movimiento en toda la estructura, lo que permite que se desplacen en el material haciendo que sea un buen conductor eléctrico y de la misma forma un buen conductor de calor. Esto incluso si el metal se encuentra fundido, ya que los enlaces metálicos van a permanecer incluso en una fase líquida. Caso contrario, si fuese fase gaseosa, por ejemplo, aquí ya se perdería todas las propiedades que caracterizan a los metales. Ahora bien, ya se mencionó la propiedad conductora y la térmica, pero ¿qué tal si hablamos de la reflectividad? Esto se explica mejor con la teoría del orbital molecular, que nos indica sobre las diferencias de energía que habrá en los orbitales y del mismo modo cuando los electrones pasan de un nivel de energía a otro, donde se va a generar una emisión de luz y además los metales pueden absorber y emitir a la misma longitud de onda cuando regresan a un estado basal. Por otro lado, si nos adentramos a los tipos de materiales y su conductividad, tenemos que existen diferencias. La primera y la más notoria es que los metales son excelentes conductores eléctricos por traslapar y permitir el libre movimiento de electrones. Pero además existen elementos semiconductores, es decir, que estos tienen bandas próximas entre sí, lo cual permite una pequeña excitación electrónica. Pero estas no son las únicas. También tenemos elementos que son aislantes, es decir, cuya característica es tener bandas separadas impidiendo el movimiento libre de electrones. Es decir, todo lo contrario a las características de los metales. Existe una particularidad en la actualidad y es con los semiconductores sintéticos, que no es más que tomar un elemento con separación de banda amplia y unirlo con otro elemento que tenga nivel de energía intermedio entre los niveles energéticos. Y así permite que exista cierta conductividad. Pero ¿qué tal si llevamos esto a la vida real? Por ejemplo, un trozo de cobre es un buen conductor, pero si tomamos un pedazo de madera, no lo es. Al contrario, es un buen aislante. Y tenemos el punto medio, como lo es el silicio y el germanio, que no son ni muy buenos conductores ni muy buenos aislantes. Sin embargo, son aislantes cuando se encuentran en una forma cristalina pura y se vuelven conductores cuando se reemplaza uno de sus átomos con una impureza que agregue o que quite un electrón a la estructura cristalina. Ahora bien, las capas delgadas de estos semiconductores, una sobre otra, forman los transistores, que sirven para controlar el flujo de las corrientes en los circuitos, por ejemplo, para detectar y amplificar lo que son las señales de radio. Ahora, si nos dirigimos a lo que es la estructura de los metales, los que se conoce como red cristalina, por tener los átomos dispuestos en una formación repetitiva. Aquí mencionamos que existen 4 tipos de diferentes disposiciones de los átomos. La primera y la más sencilla es el empaque cúbico, donde los átomos se van a colocar directamente encima de la capa inferior. Y en esta se dice que cada átomo tiene un número de coordinación de 6, debido a que va a tener 6 átomos vecinos. Cabe mencionar que esta disposición no es muy compacta y solo lo cumple algunos compuestos iónicos. Ahora tenemos la segunda, que es la cúbica centrada en el cuerpo. Esta consiste en colocar la segunda capa de átomos sobre los huecos de la primera. Y la tercera capa encajaría en los huecos de la segunda, quedando exactamente sobre la primera capa. Y esta disposición va a tener, a diferencia del primero, que serían 6 átomos vecinos, esta tendría 8 átomos vecinos, es decir, tendría un número de coordinación de 8. Ahora como tercero tenemos el compacto hexagonal o disposición de empaque ABA, también se le dice así, que es cuando la disposición hexagonal de los huecos
están mucho más próximos entre sí. La segunda capa va sobre la primera, donde solo se logra cubrir la mitad de ellos, donde además la tercera capa se coloca sobre los huecos de la segunda, superponiéndose a la primera capa, y la cuarta se superpone sobre la segunda. Y la cuarta, pero no menos importante, es el compacto cúbico o cúbico centrado en las caras, que consiste en colocar la tercera capa sobre los huecos de la primera y segunda. Y la cuarta capa, en este caso, repite la alineación de lo que sería la primera. Ahora bien, existe una regla general que dice que cuando los números de electrones externos aumentan, la disposición cambia de cúbica centrada en el cuerpo a compacto hexagonal y finalmente a compacto cúbico. Es decir, la disposición, por otro lado, también depende de la temperatura. Ahora, si hablamos de lo que son las celdas unitarias y las aleaciones, tenemos que en la primera es el conjunto mínimo de esferas que cuando se repiten van a producir la totalidad de estructura cristalina. Y esto, una vez que se conozca la disposición tanto de empaque de cristal y la densidad de un metal, se puede calcular así lo que es el radio metálico del átomo. Ahora, si nos vamos a lo que es las aleaciones, tenemos que es la combinación de dos o más metales, donde estos enlaces lo que van a hacer es mantener unidas las moléculas formadas a partir de parejas de elementos no metálicos idénticos. Entonces tenemos dos divisiones donde la primera sería las soluciones sólidas y la segunda sería los compuestos de aleación, donde la primera son metales fundidos que se logran asociar y construir una mezcla homogénea para así formar una solución sólida con átomos aproximadamente del mismo tamaño y la misma estructura. La diferencia con la segunda, es decir, con los compuestos de aleación, es que donde en ciertos casos que las estructuras cristalinas de los componentes son diferentes, la mezcla de metales fundidos genera la formación de fases estequiométricas precisas. Un ejemplo de las soluciones sólidas con respecto a las aleaciones sería la amalgama de mercurio en los dientes. Si bien sabemos, cuando sale alguna carie en la dentadura, esta se excava y se crea una mezcla de diferentes compuestos, de mercurio, de plata, de estaño, de zinc y de cobre. Estos elementos van en diferentes porcentajes, donde voy a crear una mezcla y esto se va a colocar en la carie excavada mientras todavía es una suspensión de partículas. Estos átomos de mercurio se infiltran en lo que es la estructura metálica para dar una estructura sólida, haciendo alusión a una aleación. Y su presión de vapor disminuye y así es como no genera un grado de peligrosidad ni toxicidad, porque como sabemos el mercurio es considerado un metal bastante tóxico. Y así es como terminamos con el podcast sobre cómo va de la mano los metales y la corriente eléctrica y dando algunos ejemplos a la vida real.